Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Cambiamos de formato para este martes. Este va a ser la clase de hoy. Eh, Va a ser las mismas diapositivas, nada más que un pequeño audio explicativo de fondo. Voy a tratar de que no sea tan larga como siempre, sino que sea un ratito en el que podamos sacarle el máximo provecho y que podamos aprender un poquito más de la palabra, que no nos falte el conocimiento, que es lo que siempre venimos buscando eh, cuando vamos a la iglesia, cuando leemos su palabra, cuando lo buscamos en oración. Tenemos muy claro que el conocimiento fue lo que llevó a la perdición al pueblo en una parte de la historia, así que no queremos que eso pase con nuestro corazón, con nuestra vida. Así que seguimos buscando del Señor en estas clases. Ojalá pueda ser de provecho, ojalá se pueda entender, ojalá pueda funcionar esta forma de hacerlo y podamos seguir perseverando. Oremos, así podemos empezar. Padre, te doy gracias por este día, gracias porque hoy nos acercas tu palabra, tenemos libertad, no hay nada que nos impida, es más, estas herramientas que nos provees, Señor, nos sirven para seguir viendo las clases, seguir aprendiendo de vos. Yo te pido que todo lo que salga ahora en este videíto sea para edificación de cada uno de tus hijos. Puedas abrir los ojos, puedas abrir los oídos, puedas abrir el entendimiento y que pueda ser de provecho, Señor, para toda tu iglesia. Gracias, Papá, por querer hablarnos, por querer mostrarte a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahí, como pueden ver, hoy vamos a tocar el capítulo de los atributos incomunicables. Dios como ser absoluto. Hay cosas que no entendimos por ahí antes ni vamos a entender sencillamente porque Dios es Dios y nosotros su creación. Y entre esas cosas que no solemos entender de Dios, vamos a poner a estos atributos incomunicables. Si se acuerdan, en el capítulo anterior lo que vimos los atributos de Dios en general. Son cosas que para nosotros poder entender hacen a Dios. Entonces, de esa forma nuestro cerebro puede procesar un poco toda esa inmensidad que es el Señor. Entonces seguimos avanzando un poco más. Ahora, más que en general, vemos atributos incomunicables del Señor. Dios es un ser perfecto, un ser absoluto, todo, es la última realidad, es perfecto, es incondicionado, es independiente. Y todas esas definiciones siempre se quedan cortas cuando hablamos del Señor. Muchas vienen más de la filosofía que de la teología, pero como ya les dije en un principio, de alguna manera tenemos que buscar entender, comprender, aprender, que se nos revele un poco en nuestro entendimiento de lo que es el Señor, de lo que es Dios. Así que todos los conceptos que vamos a ver en este capítulo, hay una alta probabilidad de que no nos quede del todo claro, y eso es algo normal, ya que vamos a ver esos atributos, entre comillas, más misteriosos de Dios. Esas cosas que son incomunicables, que no tenemos del Señor y que el Señor no nos las ha revelado claramente. ¿Cómo? Vamos a arrancar con la propia existencia de Dios, eso vamos a ver hoy un poquito más en profundidad, y la inmutabilidad de Dios. Esos dos puntos los vamos a ver hoy, y los dos que vienen vamos a dejarlo para la próxima, que son la infinidad de Dios y la unidad de Dios. Así que esos son los cuatro, vamos a dividir los atributos incomunicables en esos 4 puntos y vamos a ver los primeros 2 hoy y los segundos 2 el martes que viene. Vamos a ver un poco el Dios de la teología bíblica, una pequeña definición que me traje acá. Dice, es el que puede existir por sí mismo y no necesita de nada, por lo tanto no está obligado a relacionarse con nada ni nadie en particular. Por lo tanto, destacamos que los atributos incomunicables acentúan el ser absoluto de Dios y los comunicables destacan sus diversas relaciones con sus criaturas. Podemos ver ese Dios que es tan grande, que es tan absoluto, que Él tiene atributos incomunicables, que eso lo hacen el ser que es. No es un Dios incompleto, un Dios en progreso, para nada, sino que es un ser absoluto, pero a la vez puede ser accesible para nosotros. Eso es algo que cuando lo entendamos en nuestra mente
nos vamos a sorprender y una alabanza, una adoración de nosotros tiene que salir al comprender que ese Dios buscó la vuelta de comunicarse conmigo. Como dije, vamos a ver hoy la propia existencia de Dios, un atributo del Señor. Nadie lo creó al Señor, no tiene una causa. Él es independiente de cualquier cosa. Y para llegar a entender un poco esto, tenemos que pensar en nosotros los hombres, en nuestra existencia. Tiene como causa que Dios nos creó y dependemos de otras cosas para existir. Sin embargo, Dios nunca fue causa de nada y es totalmente independiente. Es más, todas las cosas dependen de Él, del Señor. Así que la existencia del Señor, todo, no solo que Él no tiene causa ni tiene dependencia para existir, sino que todo lo que existe depende de Él. Yo le dejo unos versículos acá, voy a leer solo uno, que es el versículo de Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que el Señor en Juan 5:26 también menciona esta palabra que dice porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Vamos que en la existencia del Señor todo existe solamente por su causa, posee independencia de pensamiento. También Romanos 11:33, ¿qué queremos decir con esto? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Todo existe por su causa, nadie le dice qué hacer al Señor, por eso es la independencia de pensamiento. Tiene independencia de voluntad, en Romanos dice 9:19 al 21, ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vemos que independencia de voluntad, nadie le dice qué hacer al Señor, está por sobre todas las voluntades. Independencia de poder, nadie le da poder al Señor, Él tiene todo el poder. En ese Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y tiene independencia de designios. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, dice el Salmo 33:11, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Nadie, lo que Él decidió hacer se va a cumplir así tal cual. Nadie lo puede cambiar ni lo va a cambiar. Tiene esa en su existencia, todos estos puntitos que vimos coexisten y el Señor es totalmente independiente en todas estas áreas que pudimos notar del Señor. Vamos a pasar ahora al otro puntito que vamos a ver hoy, que es la inmutabilidad de Dios. En Dios está claro que no existe la posibilidad de cambios, ni en su ser, ni en sus perfecciones, ni en sus propósitos, ni en sus promesas. No hay cambios en Él. En Él los desgastes son imposibles y también las mejoras son imposibles. El Señor no puede ni envejecer ni mejorar. Les anoté ahí, Éxodo 3:14, soy el que soy, dijo el Señor, y siempre lo será. Salmo 102:26 al 27 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahí tenemos al Señor en estos pasajes, nos muestran que Dios es el que habita en la eternidad. Dios es el eterno, el que no cambia, el que todo puede llegar a pasar, toda la concepción, el conocimiento, la idea que nosotros tenemos de tiempo va a cambiar, puede cambiar, pero Él no. Todo alrededor puede cambiar, pero Él se queda como es. A veces nos parece, sin embargo, en la Biblia que vemos aún cambios en Dios, como en Éxodo 32:14 que dice,
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo y no lo hizo. Eso también lo vemos en Jonás y en muchos pasajes. Un Dios como que tenía una idea y después cambió al final. O cuando Moisés pide cuando le ofrece el Señor a Moisés otro pueblo y Moisés le dice no al final, que no hacía falta matar a todo el pueblo, sino que con que les tengan, que le deje ese mismo pueblo. No es que el Señor que tenía otra idea y bueno, porque Moisés no quiso, al final le dejó ese pueblo, no. El Señor no ha cambiado, el que cambió ahí fue Moisés. Entonces, estos pasajes nos muestran que el Dios que habitaba en la eternidad aparentemente cambia y procede a crear el mundo. Dice, uy no, se me complicó con la creación, tengo que hacer algo, ¿qué hago? Y bueno, mando a Cristo para que salve, me encarno en Cristo y después digo, no, mejor Cristo no se quede para siempre, sino que voy a mandar al Espíritu Santo, me rebelo, me oculto a veces, me arrepiento, trato al inconverso de una manera, al creyente de otro. Pareciera que es un Dios que cambia, nos da esa sensación. Entonces tenemos que entender esto claro, que mediante el Espíritu Santo podemos comprender que no son cambios de Dios, sino que son parte del mover de Dios, en que nuestra razón muchas veces no llega a comprender y lo ve como cambios, lo ve como cosas que varían del Señor, pero en realidad Dios no cambia. Dios no cambia. Casi que usamos esta palabra simplemente para describir sus acciones de una manera más humana, más antropomórfica, para entender mejor, darle referencias de hombre al Señor para así poder comprender mejor ese mover que estamos viendo del Señor, que estamos estudiando en su palabra, que nos encontramos estudiando en este momento. Pero esto de que Dios no cambia es muy importante para nosotros. Dios no cambia, el hombre sí es el que cambia. Dios es inmutable en sus propósitos eternos y esa misma inmutabilidad es una consecuencia de la eternidad del Señor. Es algo que no tiene cambio ni sucesión del Señor. Su propósito fue crear al hombre libre y aún así va a hacer todo lo posible para que sea salvo. Esto de que Dios no cambia es muy importante para nosotros como iglesia cristiana, como Dios bíblico. Es muy importante y exclusivo el Dios bíblico porque dado a que cualquier idea de que Dios cambia sea para ir desgastándolo, para decir nada, Dios ya está quedando viejo, ya está quedando antiguo, ya no es lo mismo antes que ahora, o sea para perfeccionarlo, que Dios cada vez se va haciendo más perfecto, va aprendiendo más, va haciendo las cosas mejores, ya lo saca de ese ser absoluto en el que creemos nosotros, los cristianos evangélicos. El creer que hay una sombra de variación en el Señor, ya entonces no es Dios. Por eso defendemos muy firmemente esto, de que el Señor no cambia. Y también es muy lindo para nosotros porque, como te dije en el principio, sus promesas no cambian. El propósito de Dios con tu vida no cambió. Pudiste vos haber por ahí de haber dado un paso equivocado o no haber dado el paso, o un error, alguien te hizo un daño, alguien modificó lo que venía siendo, lo que vos creías que era el propósito de Dios en tu vida y crees que ahora estás fuera de él. Bueno, la noticia es que Dios no ha cambiado el propósito con tu vida, todavía lo mantiene. Como Él no cambia, el propósito que Él se designó en la eternidad para vos está todavía ahí, Si estás escuchando esto, estás más que a tiempo de buscar a ese Señor y volver a encaminarte en Él, ese Dios eterno. Así que amén. Esto justo quería que dure más o menos esto la clase, así que no lo quiero estirar más. No sé si se habrá entendido, si me habré explicado bien a las primeras, como en el otro videíto también. Sepan que pueden mandar preguntas, pueden mandar audios, pueden consultar lo que quieran. Yo estoy disponible de ustedes en todo este horario del martes o cuando quieran, no hay problema. Pregunten y vamos a ir charlando y vamos a ir respondiendo. Sé que la teología por ahí es un poquito complicada de entender, es muy filosófica, hay que debatir mucho, hacerse ideas, pensar por ahí en cosas que uno nunca se molestó en pensar o que quizás me puedes decir, no, la verdad que no me preocupa tanto saber esto, pero como te decía, en los 2 puntos que vimos hoy del Señor, ver tanto la propia existencia de Dios
como ver la inmutabilidad de Dios nos da a entender cómo este Señor tan poderoso, tan grande, tan fuerte, quiere estar con nosotros. Busca hablarnos, busca que los veamos, nos buscó y nos encontró y tiene un propósito con nuestra vida. Así que bueno, Dios te bendiga en esta noche y que sea este un tiempo en el que puedas crecer en conocimiento del Señor.